Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Y bueno, amigos, pues aquí estamos para poder platicar el día de hoy con, por supuesto, ya alguien muy importante de la familia de Tendencia Informativa desde el 102.1 FM, un gran analista político, y como saben, el lema de Tendencia Informativa son todas las voces. También la semana pasada estuvimos platicando con personajes de Morena, estuvimos también platicando con personajes del PRI, del PAN, y bueno, hemos tenido de todo. Y hoy, de parte de la familia como tal de Tendencia Informativa, está Ernesto Juniel. Y Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días, un saludo a ti y a todos los amigos de Tendencia. Pues bienvenido como siempre, ya sabes, y tenemos muchas cosas que platicar de lo que se ha venido acumulando en estos últimos días. Creo que hay temas que debemos de tratar. Me gustaría platicar contigo, Ernesto, a fondo. ¿Cómo ves el tema de la regulación del cannabis? Por supuesto, un tema que parece que va avanzando. Creo que hay muchos temas que discutir. Ahorita lo platicaba fuera del aire con Pavel, y bueno, sacamos algunos temas, pero en general va caminando el tema. ¿Tú cómo lo ves? Pues muy bien, ¿no? Más que avanzando, parece que ya por fin avanzó, ¿no? Ya se dio el pequeño gran paso que había que darse, y con este paso pues hay que tomar en cuenta que México se convierte en el segundo país de toda Latinoamérica en regular la cannabis, y se convierte con esta ley, pues México se convierte en el más grande mercado legal de marihuana de todo el mundo, porque ya existen otros países. A ver, Ernesto, te estamos perdiendo. A ver, Ernesto. Ahí me escucho. A ver, habla otra vez, por favor. Ahí me escuchan. Ahí creo que te escuchamos. Adelante. Ok, bueno, con esta ley lo que se logra finalmente, que es muy importante de tomar en cuenta, es que con esto se convierte México en el mercado de marihuana legal más grande de todo el mundo. Ya veríamos ejemplos como el de Uruguay, el de Canadá, el de ciertos estados de Estados Unidos, Holanda, algunos países de Europa como Portugal, pero finalmente un país tan grande como México no había ninguno otro que fuera a nivel nacional completamente. Entonces es muy importante notar esto porque se estima que se recaudan impuestos cerca de 20,000 millones de pesos al año. Es algo, no es cosa menor, es algo muy grande, y bueno, es apenas la de muchas cosas que están por venirse. Bueno, yo digo, los impuestos, ya sabes que yo soy libertario, tampoco los celebro tanto porque creo que va a haber una afectación severa, pero bueno, es parte de la teoría del país, que siempre hay como un cierto homenaje a los impuestos. Más allá de eso, en el papel se escucha bien, mi querido Ernesto, pero otra vez de nuevo, y creo que es parte no solamente de este gobierno, también de los pasados que han venido trastabillando. Es cierto, en teoría pinta para ser obviamente el mercado más grande. Yo, por ejemplo, leí más o menos a fondo cómo venía el tema. Digo, el primer acto inverosímil o vamos a decir de poca congruencia del gobierno actual es que se estaba dando o creando un instituto que se iba a ser regulador para el cannabis, y ahora las funciones pues, son asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones. ¿No crees que de ahí ya arrancamos con una incongruencia? No creo, porque mira, ya de por sí darle esas atribuciones a CONADIC de por sí es ineficiente. Yo creo que esta ley es, digamos, una asomada apenitas de lo que podría llegar a ser, porque ya escuchaba en mesas de análisis de la recién aprobada ley que sí es una despenalización, pero le hace falta más liberación. Yo creo que no se le puede atribuir funciones ni a Te volvemos a perder, Ernesto. A ver, trata de moverte ahí también, Pavel. Tú puedes sintonizar ahí, Ernesto. Ahí se escucha. Ahí te escuchamos. Pues sí, perfecto, gracias. Ok. Sí, bueno, yo creo que ni siquiera es
es conveniente tener la regulación que le atribuyen a CONADIC ni a un supuesto instituto del cannabis. Qué mejor que no exista, porque no existe pues fuerza alguna que pueda regular lo que pretenden regular. Digo, ¿qué estaría de por medio? Pues que hubiera gente pesando gramos por gramos, o que hubiera gente midiendo nivel de THC. Digo, es algo muy complicado, y más vale tener una regulación más libre que esta supuesta instrumentación de institutos queriendo regular algo que es muy complicado de regular. Yo creo que más conviene que esté completamente libre a que esté con un supuesto regulador de por medio que no creo que funcione. Yo también lo pienso igual, y eventualmente tampoco la Secretaría de Salud no tiene experiencia alguna en relación a la regulación. El problema es que en la realidad, Ernesto, y de nueva cuenta lo reitero, no solamente es la 4T, los anteriores, complicadísimo, imposible que el Estado mexicano, por sus, vamos a decir, incipiente necesidad de regularlo todo, vaya a ser como que no va a haber. Yo creo que inclusive se estaba hablando que ya están, que también es otra incongruencia más en torno a la aplicación del gobierno, se promueve, se habla en el papel de la regulación, o más bien de la libre regulación, del consumo, de no criminalizar, y ahí va también una cantidad de dinero impresionante del presupuesto para campañas en contra del consumo de la marihuana. Creo que, por ejemplo, si lo replicáramos, fíjate a qué época me tengo que ir, en la época de Al Capone, cuando el alcohol tenía el prohibicionismo y que había generado una violencia desmedida muy parecida a la que acontece aquí en México, solamente que nos concentramos en Filadelfia, Chicago y Nueva York. Pues ahora esta situación es, cuando se libera este tema de la prohibición del alcohol, lejos de eso, el gobierno no se entromete, no crea campañas anticonsumo. Y acá por otro lado es, en el papel te lo doy, y va una cantidad impresionante. No tengo ahorita la suma, lo tenía aquí apuntado, pero van campañas durísimas en contra del consumo del cannabis, ¿no? Sí, bueno, yo lo vería como una incongruencia tal cual. Me parece que es más consecuente el no tener este instituto. Esto del Instituto del Cannabis surge después. La iniciativa inicial no incluía una regulación tan estricta, no incluía mucha regulación que digamos. Esto del Instituto del Cannabis surge a partir de ciertos legisladores de Morena que intentan ahí hacer algún tipo de uso pues controlador del gobierno, pero yo creo que no tiene ningún sentido. Me parece mejor que no exista tal órgano regulador. Y sí, también está otra parte, ¿no? Pues de darle presupuesto a una campaña anticonsumo. Me parece que no le corresponde al gobierno. Ahí sí vería la inconsistencia por ese lado, sí. De por un lado decir, el objetivo de todo esto era la promoción de los derechos individuales y el derecho a la personalidad y demás, y por otro lado también tener este discurso de prohibición o de prevención de la adicción y demás, que yo creo que no le corresponde al gobierno. Me parece que sería más sencillo ocuparse de lo más pragmático y dejar las ideas para otro gremio, ¿no? No le corresponde al gobierno. Yo comulgo completamente con lo que dices. Quiero aprovechar, Ernesto, siendo tú un analista político de muchísima valía. Yo estoy convencido que va a tomar todavía mucho. Ahorita seguiremos hablando del tema del cannabis, porque hay temas a destacar, pero yo creo que va a haber obviamente muchos faltantes para realmente tener una normativa que sea digna en este tema. Pero antes de seguir con el tema, quiero preguntarte, ¿tú estarías de acuerdo con la legalización de todas las drogas, de absolutamente todas? Me parece que debería ser lo más consecuente. Ya vimos una y otra vez cómo el prohibicionismo simplemente no funciona. No funciona ni ha funcionado y no funcionará. Entonces, tenemos un problema específicamente en México, en donde ya este prohibicionismo nos ha llevado a mercados negros, y mercados negros que han hecho mafias, y mafias que se han hecho violentas. Si les quitamos este mercado, pues habrá que ver qué impacto tiene, pero de entrada, tanto por el lado de la salud, de las libertades
y de la congruencia misma, ¿no? De esto mismo que se trata de propagar con esta legalización, yo creo que aplica para todas las cosas, ¿no? Y de ahí podemos hablar de otros temas, llámese prostitución, llámese pornografía, llámese muchos otros temas que hasta ahora en la sociedad mexicana continúan siendo tabú, pues deberían estar en la mesa ya. Yo también comulgo contigo y de verdad que creo que en eso, Neto, siempre hemos tenido una afinidad de libertad y definitivamente tendría que ser así. Ahora, el otro tema que deja las dudas, estaba platicando hace tiempo con algunos amigos míos abogados, no solamente este tema, el tema de la propia interrupción del embarazo que tiene sus lagunas, el propio tema de la eutanasia o muerte asistida que no clarifica del todo. Fíjate que hay para mí una situación, no sé tú cómo lo veas y qué visión pudieras tener. Me preocupa mucho el manejo directo de el negocio, porque eventualmente creo que la norma, el origen de la norma, tendría que estar enfocada a un derecho de libertad para el consumo del cannabis, y en teoría lo pone ahí en tinta, en el papel está, pero están preocupados, obviamente, y lo único que va a generar van a ser trabas, como siempre, cuando el Estado se entromete, es lo único que crea, pero está muy mal, pareciera un modelo de negocios, ¿no, Ernesto? Y de repente quieren enfocar que una sola persona moral, vamos a ponerlo situado en el tema, se encargue de la siembra, de la cosecha, del manejo, de la producción, de la distribución y de la venta. ¿No entonces revientas de facto a los comerciantes en general, o a lo mejor alguien que quiera enfocar nada más en la siembra, otro en la producción? Es decir, no inhabilitas lo que tendría que ser un verdadero negocio de tipo libertario y liberal. Esto era parte de lo que pretendía el Instituto de Cannabis. Qué bueno que ya no está, qué bueno que desaparece. Pero sí, aquí hay una cuestión. Vamos a tener que ver cómo se va a desarrollar específicamente toda esta cadena de producción, ¿no? Desde las semillas hasta la entrega del producto final y los derivados del cannabis, porque ese es otro tema. Hay derivados, extractos, aceites, comestibles, hay muchísimos derivados que también requieren de un proceso, requieren de una industrialización, y habrá que ver cómo se desarrolla esta otra parte, porque no está bien específico qué va a pasar. Y yo creo que aquí el contrapeso que existe todavía dentro de esta ley es el autoconsumo, y allí sí va a ser, me parece que la clave para detonar esta otra parte de las libertades y del ejercicio de los derechos por nuestra cuenta. La ley permite 6 plantas para uso personal y permite 8 por unidad habitacional. Y yo creo que ahí va a estar la clave, pero me parece todavía muy limitado para como es el mercado en otros países, donde incluso vemos en Canadá, ¿no? Empresas enormes que están cotizando en la bolsa, acciones y demás. Eso me gustaría ver en México. Ojalá tuviéramos ese nivel de apertura, ese nivel de dinamismo, porque si no lo tenemos, podrá ser muy legal y todo, pero en mercado real no vamos a poder competir. Y México tiene muchísimo potencial para competir. Imaginemos nada más lo que ya es México como destino turístico. Si le aumentamos este otro ramo del turismo, se podría desarrollar un destino turístico impresionante para el mundo, ¿no? Digo, y si lo comparamos con incluso Canadá, Holanda, etcétera, nada que ver con estar en el Caribe, ¿no? Con disfrutando el cannabis, ¿no? Yo creo que ese atractivo no lo tiene prácticamente ningún país, y si no aprovechamos ese tipo de mercados, pues va a ser muy estático, ¿no? Muy robótico el cómo se va a manejar aquí. Ojalá que se plantee algo más amplio. Esta es la primera aprobación y habrá que ver cómo termina todo, pero ojalá que haya esta apertura de parte del gobierno. Culturalmente e ideológicamente, Ernesto Junelli, varios de los que se oponen, principalmente, por ejemplo, el Bloque de Acción Nacional, digo, ni qué hablar de esta diputada Cintia, que por cierto yo en algún momento política fue competencia mía por una candidatura a una diputación, salió con la idea
de que si comes un panqué te da un viaje de 4 días. Bueno, de facto, ¿no? La ignorancia terrible de los legisladores para variar, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, muy retrógrada. O veíamos también a la diputada que enseñaba una bolsa de 28 cigarrillos. Es ridículo, ¿no? Yo creo que es como cuando hay diputados que se ponen a hablar de digamos, temas de energía o de salud cuando no tienen nada de información al respecto. Me parece que aquí es lo mismo, ¿no? No tienen ni la más menor idea de lo que están hablando. Y ese tipo de estigmatización, de estar hablando de viajes y de cosas así, me parece que no le ayuda a nadie, ¿no? Más deberían informarse los diputados, y ojalá que este momento sea también un inicio para que la cultura mexicana, la sociedad mexicana en su conjunto, empiece a tomar una diferente forma, empiece a ser un poco más abierta respecto a todos los temas que hace falta por tocar. Este es uno de los muchos temas, como lo veíamos mencionando, pero me parece que ya es hora de que seamos más adultos, más maduros, más responsables, más conectados con la realidad. Ese tipo de visiones tan desconectadas de la realidad, pues no le ayudan a nadie, ¿no? Queda más bien como un ridículo. Parecería que estuviéramos hablando de cosas mágicas, cosas de otro tipo de tema, ¿no? Yo creo que habría que tener más seriedad al respecto y ser más maduros, ¿no? Tratarnos más como adultos, porque es para donde deberíamos de ir. Fíjate que yo es un debate que siempre tengo sobre todo tengo amigos, que creo considerar amigos y amigas en todos los partidos políticos y en todas las ideologías. Creo que esto lo nutre a uno, principalmente con varios cuates que tengo ahí conservadores. El debate siempre arranca de la siguiente forma: cuando yo hablo de legalizar, cuando yo hablo de la apertura, la respuesta inmediata es lo que pasa es que México no es un país educado, no es un país que tenga la madurez necesaria, estamos muy atrasados, bla, bla, bla. Y ese es el argumento radicalizado en todos los frentes. Y entonces yo la pregunta que hago, Ernesto Junelli: ¿cuándo entonces la sociedad mexicana va a madurar, va a crecer y va a asumir también las decisiones que tiene que asumir respecto a la libertad? ¿O de verdad será que estaremos en un letargo todavía por muchos y muchos años más para que la sociedad también asuma? O sea, porque también yo lo entiendo, yo lo he declarado como tal. También hemos hecho como un colchoncito muy cómodo de es culpa del gobierno y es culpa de los políticos. ¿Cuándo nos va a tocar a los ciudadanos también asumir nuestras decisiones? Sí, exactamente. Y qué bueno que empieza ahora por el gobierno y no a la inversa, porque quizás es cierto, México está muy rezagado en muchas cuestiones culturalmente, tiene un conservadurismo de cepa muy arraigado, que tiene que ver con lo religioso, con lo sociocultural y demás. Pero ir rompiendo estos esquemas tiene mucho que ver con estos pasos. Si no los empezamos a dar, pues entonces, como dices, ¿cuándo sería entonces el momento indicado? Entonces no podemos esperar a que sigamos con este trato de niñera, ¿no? Ya es momento de que dejemos los pañales y estemos siendo tratados más como adultos, ¿no? Yo creo que en todos los lugares donde se ha legalizado, está estudiado incluso, esto es algo estudiado caso por caso, como ha sucedido en todos los países del mundo, y ninguno está preparado para esta libertad adquirida de repente, ¿no? Todo el mundo está caminando junto con este proceso, y en todos los países donde ha sucedido antes, pues está estudiado que el consumo sube el primer periodo y después baja porque se convierte en algo ya normalizado. Ya no es esta sorpresa, ya no es nada nuevo. Y eso es parte de ese proceso que tenemos que pasar. Y si no lo pasamos, pues entonces, ¿cuándo? Pero más vale que lo empecemos a hacer ya. Qué bueno que ya se dio. Así es, bueno, como dice mi querido Pavel Silva, platicábamos hace un momento y ponía un muy buen ejemplo. Decía, es lo mismo que decir quiero comprarme un saxofón y tus amigos te dijeran, ¿para qué quieres un saxofón si no sabes tocar uno? Así sí. Es un gran ejemplo el del querido Pavel Silva. Vámonos a un corte y regresamos con más de Ernesto Junelli.
Tendencia informativa. Regresamos. Somos moda, somos música, somos tendencia. ¿Quieres estrenar un Nissan Versa 2021? Nissan Texcoco tiene una increíble oferta para que esta primavera no te quedes sin estrenar. Nissan Versa 2021, con un increíble bono de hasta 16,000 pesos más un año de seguro gratis. Y por si fuera poco, te ofrecemos 0% de comisión por apertura. O si lo prefieres, un increíble Nissan Sentra 2021 con un bono flexible de 11,400 pesos. Y si quieres disfrutar de un diseño totalmente nuevo, Nissan March 2021 con un increíble bono flexible. Tomamos tu auto a cuenta. Visítanos en Nissan Texcoco, en Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo en Texcoco, o comunícate al 595-100-0250, o para la gente de Chicoloapan en Plaza Ladrillera, comuníquense al 558-868-1031. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. ¡Allá van! Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. I need more hit music. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 5545-700500 y déjanos tu comentario o denuncia. Pues como siempre es un gusto y muy agradable platicar con Ernesto Junelli. En este momento cerramos el tema de la legalización del cannabis. Ya nada más para rematar, queda en teoría una última fase en torno al proceso legislativo, en este toma y daca que se van dando las correcciones y se van dando pues propiamente el traslado de la Cámara de Origen y a la Cámara que finalmente pues estaría por terminar. Vamos a ver qué se va dando en ese sentido. Por lo pronto, Ernesto, el otro tema en boga, el 8M, tuvimos en la semana a Elizabeth Segura Domínguez, tuvimos a Shanique, una activista muy fuerte del feminismo, y principalmente en Tláhuac, la otra, una estandopera muy reconocida. ¿Tú cómo viste lo del 8M? ¿Qué te ha parecido esta situación que por supuesto pues sigue en boga, ¿no?, en todos los medios de comunicación, y que es el tema, yo creo, que más trascendencia tiene dentro del país en la actualidad? Así es un tema tanto relevante como delicado, y qué bueno que se siga tocando, porque es un tema que no nos va a dejar, no va a dejar de estar alrededor de nosotros hasta que no tenga la permeabilidad que merece, porque yo creo que esta lucha de las mujeres es algo que no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, y han ido conquistando diferentes espacios, diferentes derechos, diferentes conquistas que van hacia un camino mejor para las mujeres. Yo creo que enhorabuena y que continúe, que se siga dando esto.
Definitivamente, y en el papel se vino dando en la semana, nos toca tocar el ámbito político, pues dos impresentables, Juneli. Por un lado, el triunfo de Morena de Salgado Macedonio otra vez, digo que ya obviamente fue simulación absoluta por parte del partido oficialista. La encuesta, ganase o no hubiera ganado, pues estaba registrado como único candidato en el listado electoral de Guerrero. Y el otro, ¿no? Cuauhtémoc Gutiérrez, que al parecer después de mucho tiempo pareciera que ya va a enfrentar a la justicia. En estos días se notificó que se había detenido a una de sus principales asesoras, que se le acusaba pues de trata, o se le está acusando de trata, que fue detenida en el Estado de México. ¿Qué tal? Digo, más allá de los partidos y de los colores, impresentables, ¿no? Que y peor aún, que en teoría que están en política y buscan ser representantes populares o que representan un instituto político, pues tengan las herramientas, ¿no? De ser partícipes en la vida pública. Sí, pues claroscuros, ¿no? Vemos dos caras de la moneda. Primero, lo de Félix Salgado Macedonio, hay que aclarar que, bueno, podría darse por entendido que fue una simulación, pero en los hechos estaba todavía la segunda prórroga para que el Instituto Electoral de Guerrero diera marcha atrás a una candidatura, aunque ya haya estado registrada, todavía estaba una ventana de oportunidad para que se echara atrás. Sin embargo, pues esta encuesta en Guerrero lo vuelve a colocar como candidato. No, pero ahí sí te hago yo la corrección, y ahí sí más o menos algo le sea al tema. Tú sabes que el tipo con fuero eventualmente, y además como manejan las leyes electorales, es prácticamente imposible el quitarle una candidatura a alguien, salvo que inclusive el propio candidato renunciara, y aún así tiene que justificarla por algún motivo grave, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de... Digo, legalmente existía una segunda ronda para poderlo hacer, y eso concordaba con el tiempo que daba ahí esta encuesta. La simulación más bien me parece que viene de la dichosa encuesta que se hace. Sí, claro. Esta encuesta quién la hace, quién vota en ella. O sea, claro, y el mensaje era, aguántenme, porque pues se sabía que el 8M iba a ser una situación principalmente en la Ciudad de México, que iba a radicalizarse tremendamente, y que iba obviamente, ahora sí que el target principal era Palacio Nacional respecto del feminismo, ¿no? Porque creo que tampoco en ese sentido López Obrador ha hecho nada por tratar de mediar. Creo que inclusive sus declaraciones, que ahorita platicaremos más allá del tema, pues han sido de choque, de confrontación. Pero quiero preguntarte en específico, el tema Salgado Macedonio y Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿qué te parece esa situación de, como dices tú, las dos caras de la moneda en torno a la justicia? Sí, dos caras de la moneda. Sigue siendo lamentable lo de Félix Salgado Macedonio. Quedará ahí como una mancha en la 4T en este periodo gubernamental, pues difícil de borrar, porque como bien decías, no se hizo nada, así tal cual, no se hizo nada, y están ahí las denuncias y tal. Y digo, no por hacer un juicio anticipado, pero dadas las circunstancias, me parece que no correspondía por ninguna circunstancia proceder con esta candidatura, y se da, y será algo que terminará cargando este gobierno. Y digo como gobierno porque a pesar de lo que ya hemos comentado, de que el gobierno per se no debería tener una injerencia en los partidos, pero bueno, en este caso es muy particular, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es la figura de este movimiento de regeneración nacional. Me parece que sí pudo haber hecho más, y es lamentable que no tenga la sensibilidad política para haberlo hecho. Y bueno, del otro lado está esta cuestión de Cuauhtémoc Gutiérrez, pero viene de parte del gobierno local de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, con Ernestina Godoy a la cabeza de la fiscalía local. Qué bueno que se da esto, ¿no? Después de tantos años, qué lamentable que tenga que haber pasado tanto tiempo, que tenga que haber pasado todo esto para que se ejerza justicia. Y ahora habrá que esperar a ver qué pasa, porque hasta ahora el señor está prófugo. Se activa ya la alerta de Interpol.
pero pues el señor está prófugo. Y otro claro oscuro aquí, ¿no? Quien ya está detenida es su asistente y no el señor mismo. Entonces deja esa sensación como de algo incompleto, ¿no? Que sigue aquí faltando. Déjame preguntarte, por supuesto creo que tanto lo que deja el 8M, y ahorita hablaremos más a fondo, junto con las declaraciones propias de López Obrador, creo que le dan un golpe importante a la 4T, pero por otro lado también aparece, lo acabas de referir, al tema de Claudia Sheinbaum, que obviamente en un principio, digo, y obviamente es otra de las mentiras, porque ya son varias en esa línea de seguridad pública del gobierno de la Ciudad de México, de la dichosa desaparición de los granaderos. Obviamente se ve que siguen, o sea, se ve todavía la figura de los granaderos en diversos temas de la ciudad. Más allá de eso, ¿crees que el tema de Cuauhtémoc, y ojo, tenemos que asentar que cualquier proceso en contra de alguien que se le presuma de cualquier delito, llámese homicidio, violación, secuestro, pues tiene que ser algo que tenemos que celebrar, porque el cáncer mayor del país es, como hemos dicho, la impunidad. Ahora bien, ¿crees que este tema Cuauhtémoc Gutiérrez se activa por el golpeteo tremendo que se le da a Claudia Sheinbaum en torno al manejo de la situación de granaderos y al no poder cortar de filo, a lo mejor con las declaraciones del presidente? Honestamente no lo creo, y aquí sí difiero contigo. La cuestión de los granaderos, a ver, a mí me tocó, por muchas experiencias de marchas, movilizaciones, etcétera, este cuerpo de granaderos, que era una agrupación de golpeadores, era una agrupación burda. Esa agrupación tal cual ya no existe. Y lo que tenían antes era no preguntar, llegaban a dar macanazos, llegaban a echar gas, llegaban a dar escudazos, patadas, de todo. Hasta te daban con el casco, así, tal cual. Eso sí no lo veo suceder ahora. Lo que pasa ahora es, digo, ¿qué otra situación se puede hacer ante lo que sucede? ¿Cómo más podríamos tener medidas de contención en seguridad pública? Hay que hacernos estas preguntas muy seriamente, porque no podemos navegar ni entre en un hemisferio ni el otro. O sea, ¿cómo le hacemos para mantener? Estoy de acuerdo contigo y quiero interrumpirte. Aquí estuvo Elizabeth Segura. Pues lo que ella dice, una mujer que supera los 60 años, te estoy diciendo lo que ella dice. Yo no estuve en la marcha, no tengo cómo debatirlo. Ella alude que, y también lo comentaba Shanik, que hubo granaderos y que hubo golpeteo en contra de varias mujeres. Esto es lo que ellas me comentan. Tú dices que no. Sería poner palabra contra palabra. La información que yo tengo es que incluso se hizo público hace no mucho, mira, veamos cómo quedó esto, ¿no? Hay una llamada que hace Claudia Sheinbaum a presidencia, para cuando cae el famoso muro de la paz, cuando cae y echan esta bomba molotov, quien está detrás de ahí son las mujeres. Entonces surge ahí una llamada entre gobierno local y presidencia de pues qué procede, ¿no? ¿Qué va a seguir? Entonces, en ese momento las mujeres policías eran quienes estaban conteniendo ese muro. Cuando se cae, preguntan o piden asesoría de qué entran ahora los hombres o qué sucedería, ¿no? Y ahí es cuando entran los hombres, los hombres policías. Entonces, esto también, o sea, hay que ponernos a cuestionarnos cómo debería proceder la policía local, la policía federal o a cualquier nivel. ¿Qué protocolos deberíamos de seguir en estos casos? Porque yo creo que no podemos tampoco vivir en un estado de indefensión y tampoco en un estado de represión. Entonces, ¿cómo balancear estas dos cosas es muy complejo? ¿Cómo navegarlo es muy complejo? Y si vemos los ejemplos internacionales, híjole, tampoco hay muchos buenos ejemplos que tomar. Si lo vemos en Europa, cómo se maneja en Estados Unidos, por ejemplo, ya ni se diga, en países como Chile. Digo, es muy complicado este tema, pero yo creo que deberíamos también empezar a avanzar en un protocolo de actuación y apegarnos a él y tener estos acuerdos entre la gente que asiste a las marchas y el gobierno, porque no va a haber de otra. ¿Cómo le vamos a hacer para poder
tener un clima más o menos estable. Es muy complicado. No, definitivamente, creo que pesa mucho también la situación donde, y creo que, y es una afectación general del país, Ernesto, yo también lo comparto, porque no hay como tal una situación de protocolo en muchos temas severos, ¿no? Yo a la fecha me pregunto, Ernesto, inclusive con el tema de los sismos, ¿no? Después de lo que se vivió en Ciudad de México, creo que también quedamos todavía muy a la deriva de un protocolo importante, y obviamente pues esto que se está volviendo una manifestación pues obviamente severa, ¿no? Ahora, en el sentido propio de Andrés Manuel López Obrador, lo del muro de la paz es una mamarrachada, no hay otra forma de ponerlo, ¿no? Pero más allá de esa situación, Ernesto, yo lo que pero pensemos, si no hubiera muro, ¿qué hubiera pasado? Yo entiendo que el muro por supuesto que el muro tenía que estar, o sea, eso no te lo puedo discutir, eso es una realidad, vamos, a mí me queda clarísimo que había que ponerlo, y si no hubiera sido un enfrentamiento mucho más severo, en efecto, ponerle muro de la paz es lo que digo, se me hace una mamarrachada, pero a lo que quiero decir y lo que quiero llegar, o sea, el presidente tampoco abona en absolutamente nada en tratar de cabildear, o sea, todo es un tema. Por ejemplo, nos contaba Shanik, tío, estandopera, que todo es, o sea, que si no es un alabo al presidente, entonces en contra de él. La pregunta es que, por ejemplo, declara que en esta carta que firmaron 2.500 mujeres, que entre ellas, y lo decía yo en redes sociales, está se me fue ahorita el nombre, pero está esta mujer, la saxofonista, que fue rociada con ácido por parte de un político del PRI, a la cual la desfiguraron e incluso le destruyeron hasta su propia carrera artística, porque parte del ácido le lastimó las manos, etcétera. La situación con el presidente, de decir, bueno, es que estas que firman son fifís y el neoliberalismo, y aludiendo que hay una intervención. ¿El presidente no crees que le hace un daño terrible? ¿No crees que es un balazo al pie el enfrentarse con las mujeres de esta forma? Completamente. Este tema en particular sí, va a ser la piedra en el zapato de López Obrador, porque es muy lamentable cómo no entiende el idioma del feminismo, no habla ese idioma, no lo maneja, no tiene un acercamiento con el feminismo. Es lamentable, porque no puede ser que él, viniendo de lucha social y siendo alguien que quiso ser escuchado durante mucho tiempo, que ahora tenga esta otra contraparte, ¿no? A él, que le digan, escúchanos, aquí estamos, escúchanos. Y su respuesta sea los conservadores y este discurso de la derecha y demás, cuando no tiene nada que ver. O sea, sí habrá ciertos aciertos de lo que dice, pero en términos generales es otro tema y es muy lamentable que no lo maneje. Yo creo que si algo habría que criticarle duramente al presidente es este tema en particular, que no habla ni siquiera el idioma del feminismo, no entiende lo que está pasando. En el 8M vimos que hizo en la mañanera este display de todo el gabinete femenino y del Instituto de la Mujer y demás, todos los periodistas mujeres y demás, pero en realidad él como dirigente político no está inmiscuido en el tema. Lo ha delegado mucho al Instituto de la Mujer, lo ha delegado mucho a la Secretaria de Gobernación, pero sigue faltando que él esté involucrado en este tema, él personalmente, no este delegado. Y me parece que si no se pone las pilas en este tema, va a perder mucho más de lo que puede ganar en su encono de este tema de los conservadores y tal. No tiene nada que ver, o sea, te puedo asegurar que la mayoría de la gente que asistió a la marcha no tiene nada que ver con la derecha, ni con los agitadores, ni con los conservadores, ni nada de este discurso que parece que ya se enconó el presidente en este discurso. Y justo lo que decías, esta versión de si no es a mi favor, entonces son los conservadores. Bueno, no, y no se trata de golpear al gobierno, no, se trata de otro tema más complejo que tiene que empezar a manejarlo ya, le urge.
Ernesto Junelli, le damos paso a tu editorial, te escuchamos, amigo. ¿Ernesto? Sí. ¿Te escuchamos? Sí. Sí, adelante. Bueno, ¿Mandé? Te escuchamos con tu editorial, adelante. Sí. Bueno, hace unos días empezamos a ver noticias desde Andorra. Fue Santiago Nieto a la comparecencia de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Cámara de Diputados, donde sin dar nombres y tratando de cuidar el debido proceso y sin hacer ningún señalamiento específico en el supuesto de hacer la protección de la presunción de inocencia, pues Santiago Nieto hace referencia a las 23 personas que a través de una publicación del diario español El País destapan una cloaca de la que apenas estamos viendo qué va a suceder. Santiago Nieto pide al gobierno de Andorra y a su equivalente de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de los tratados de cooperación internacional, que suelte la información de estas 23 personas. Y aquí salta mucho el caso de Manlio Fabio Beltrones, quien fuera dirigente del PRI. Junto con él, su esposa Silvia Sánchez y su hija Silvia Beltrones, senadora de la República hoy en día. También está ahí en la lista Alfredo del Mazo Maza, gobernador priista del Estado de México, Óscar Javier Lara Arechiga, exdiputado, y Francisco Arroyo Vieira, también exdiputado. También aparece aquí Mario Marín, exgobernador de Puebla, y el abogado favorito del extinto régimen, Juan Collado. Bueno, en este caso vemos a Silvia Beltrones, que entre 2009 y 2010 hace una serie de transferencias por $10 millones a Andorra, donde existía el secreto bancario para extranjeros y se volvió un paraíso financiero para quien deseaba hacer negocios en lo oscurito. Pero en 2018 cesa esta situación y aquí comienza la investigación que saca a la luz El País. Silvia Beltrones en 2009 tenía 26 años y no ejercía ningún cargo público ni ninguna otra actividad que justificaran transferencias por $10.4 millones. Silvia Sánchez también abrió cuentas en esta misma banca para recibir $2.8 millones por la supuesta venta de un departamento en Miami. No olvidemos que de este círculo cercano a Beltrones ya se había imputado antes a Alejandro Gutiérrez, quien fuera la mano derecha del dirigente priista, y actualmente está preso por desvíos de recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas en Chihuahua. Y ahora, junto con el caso de Beltrones, también se incluye a Luis Alejandro Capdeville, quien fuera su diputado suplente. Este recibe $10 millones por parte de Televisa, curiosamente durante el periodo que se aprobó la llamada Ley Televisa, que benefició a empresas televisoras preponderantes. Y aquí algo muy interesante: Televisa sale con un comunicado oficial confirmando que en efecto entregó a Capdeville $10.4 millones, pero no se trató de ningún soborno. ¿Cómo creen que se va a tratar el soborno?, dice Televisa. Dice que lo que sucedió aquí fue que Televisa dio $10 millones para la compra de avisos de ocasión. Pues que alguien nos platique dónde o quiénes desean u ofrecen $10 millones para avisos de ocasión, para pasarles mis datos, sobre todo los bancarios, ¿no? Bueno, pues no es la primera vez que Beltrones se ve envuelto en destapes turbios desde Europa. En 2015, las autoridades de Andorra también imputaron a los 3 Beltrones, Manlio Fabio, Silvana y Silvia Sánchez, madre y esposa de los antes mencionados, por un caso de blanqueamiento de capitales conocido como Operación Sonora. Andorra investigó este caso con sigilio y posteriormente lo entrega a la hoy extinta PGR, quien desestima el caso después de una investigación express, argumentando que no es de su competencia y que si había algún delito fiscal ya prescribió. Hoy en día, tanto Andorra como México buscan poner a Beltrones finalmente ante la justicia. Y ahora estamos ante una situación muy interesante, porque tanto en Andorra como en México habremos de ver qué pasará con estos 23 personajes que parece que más allá de
de apodos, podríamos decirle que son los Andorra Papers de los mexicanos. Y bueno, veamos cómo se destapa esto, pero de momento, hasta aquí. Tendencia informativa. Regresamos. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. ¿Quieres estrenar un Nissan Versa 2021? Nissan Texcoco tiene una increíble oferta para que esta primavera no te quedes sin estrenar. Nissan Versa 2021, con un increíble bono de hasta 16,000 pesos más un año de seguro gratis. Y por si fuera poco, te ofrecemos 0% de comisión por apertura. O si lo prefieres, un increíble Nissan Sentra 2021 con un bono flexible de 11,400 pesos. Y si quieres disfrutar de un diseño totalmente nuevo, Nissan March 2021 con un increíble bono flexible. Tomamos tu auto a cuenta. Visítanos en Nissan Texcoco, en Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo en Texcoco, o comunícate al 595-100-0250, o para la gente de Chicoloapan en Plaza Ladrillera, comuníquense al 558-868-1031. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Allá van. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. Y de regreso, amigos de Tendencia Informativa, es un gusto poder saludarlos, estamos aquí de vuelta ya. Y en ese sentido, platicábamos hace un momento, nosotros hemos tenido una línea en Tendencia Informativa desde el 102.1 FM de hacer partícipe a diversos personajes de distintos partidos. Y creo que toca también la visión de alguien que está sumamente preparado, que conoce bastante política, que conoce bastante los problemas que se aquejan a nivel nacional, que tiene, ya estará platicando él propiamente su trayectoria, pero tengo el enorme gusto de presentar a un gran amigo y analista político, Juan Cristóbal Regalado. Bienvenido, Juan Cristóbal, ¿cómo te va? Muchas gracias, mi querido Claudio, muy bien, un saludo a todo el auditorio, aquí con el placer de encontrarme platicando con ustedes. No, hombre, nosotros somos los que estamos muy contentos y por supuesto estamos esta visión en tantos problemas que hay en el país, mi querido Cristóbal. Yo ya lo conozco, amigos de Tendencia Informativa, pero quiero preguntarte directamente, Cristóbal, o más bien, danos, porque de verdad que vale la pena, que traemos pura gente de calidad, danos una semblanza de Juan Cristóbal Regalado Aranda. Muchas gracias, hago un breve resumen de mi vida. Fíjate que pues estoy a los 59 años de edad, entonces sería ilógico que no tuviera una trayectoria más o menos larga. Dividí mi vida en 3 etapas. En la primera estudié ingeniería agrícola en la UNAM, en el campo 4 de FES Cuautitlán. En la segunda etapa estudié aviación, soy piloto comercial. Wow. Y en la tercera, que es la que estoy viviendo ahorita, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, maestro en Derecho por el Instituto CECIJUC y doctorante, soy aspirante a doctor por el mismo instituto. Increíble. En la trayectoria de mi vida, pues he desarrollado varias actividades, todas encaminadas a la labor social, ayudando a los compañeros, pues si bien es cierto, vivimos en un país
muy rico en recursos, también lo es que vivimos en un país muy pobre en el sistema económico. Fíjate que desde que tenía 8 años me he desempeñado como comerciante hasta la fecha. Creo que en nuestro país, si no somos comerciantes, es muy difícil salir adelante, puesto que pagar los gastos de los estudios pues es bastante complicado. Entonces, pues me he dedicado a las ventas desde esa edad hasta la actualidad. Sigo dedicándome al comercio para poder mantener una situación más o menos estable. En la actualidad me desempeño como abogado postulante. Tengo mi despacho en la ciudad de Cuautitlán, México, que es mi pueblo. Llevo asuntos de materias penal, civil y las otras materias, pues los abogados que trabajan en el despacho las llevan porque no somos todólogos, ¿verdad? Hay que especializarse en determinadas materias. En el campo social actualmente estamos desarrollando un modelo para reeducar a la juventud. Tenemos el problema en la actualidad de la educación. Estamos ahorita en la era del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no se está desarrollando adecuadamente, puesto que la pandemia nos hizo caer en una circunstancia en donde ya no convivimos físicamente con nuestros compañeros y ese aprendizaje que se requiere para la interacción social se está perdiendo. Por ahí leí una editorial en internet que dice que es la primera vez en la historia de la humanidad en que los hijos están saliendo más tontos que los padres. Es algo que nos preocupa sobremanera. Y de ahí fue que desarrollamos un modelo en el que queremos que los jóvenes y los niños y las personas en general desarrollen el pensamiento matemático. Tenemos una asociación civil a la que hemos nombrado Mathematrix para que podamos llegar a los jóvenes y enseñarles mediante juegos a usar el cerebro. Se oye muy extraño, pero en realidad en la actualidad si vemos la tecnología, los jóvenes están empezando a aprender a no usar el cerebro. Siempre que quieren resolver un problema, se valen de los sistemas electrónicos. E inclusive me apunto en ese círculo. A veces tengo dudas y ya mi cerebro ya no recuerda todo lo que he aprendido. Tengo que recurrir al internet para recordarlo. Cuando desarrollamos el pensamiento matemático, ese problema se acaba. Porque las matemáticas son la base de todo el conocimiento. Si vemos la música, las notas musicales tienen que ver con cuestiones matemáticas. Si nos vamos a la medicina requiere de las matemáticas para llevar la probabilidad y la estadística respecto de el funcionamiento de los medicamentos. Y en general, toda nuestra vida gira alrededor de las matemáticas. Es por ello que ahorita estamos trabajando en la posibilidad de hacer llegar el pensamiento matemático a la mayor parte de personas en el país. Comentábamos hace un momento antes de estar en el aire cómo lo hizo Cuba. Cuba tenía un nivel de analfabetismo enorme y en solo 3 años alfabetizaron al 98% de la isla. En el país se puede hacer lo mismo con matemáticas mediante juegos. Nuestro modelo se desarrolla mediante juegos para que los niños vayan aprendiendo a cómo utilizar las matemáticas de manera práctica en su vida diaria, pero de manera lúdica, para que no haya una circunstancia de aburrimiento. Es en lo que estamos trabajando ahorita, independientemente de la labor que se lleva a cabo en el despacho, y procurando ver qué propuestas podemos hacerle a quienes lleguen a ser legisladores para armonizar las leyes, también en el tema de educación y en muchos otros temas que son necesarios en el país. Fíjate, Cristóbal, que creo que es un tema importantísimo en la actualidad. Es cierto que la pandemia es un antes y un después en el tema educativo, y creo que rescatas una visión que yo también lo empiezo a notar. Digo, por ejemplo, yo tengo 40 años, me tocó a mí en primaria ir a las famosas monografías, ¿te acuerdas? Y entonces sacabas la monografía, la recortabas, subrayabas, delineabas y obligabas al cerebro a estudiar y a aprender. Ahora los jóvenes es el copy-paste en Wikipedia y se acabó. ¿Tú consideras que hay también, porque no podemos negar que el sistema educativo en México es malo, eso es una realidad, pero consideras que ya también hay un castigo fuerte al cerebro de los jóvenes en torno a aprender y a ejercitar el cerebro y la memoria propiamente? Por supuesto que sí, y vaya que
no hay un castigo fuerte. Yo creo que estamos en la edad media, se me acaba de ocurrir, estamos en la edad media porque los jóvenes tienen su cerebro en calabozos. Este nuevo sistema ha logrado lo que nunca se había logrado en la historia de la humanidad, esclavizar a una cantidad enorme de personas dentro de sí mismos. Se encuentran en un calabozo interno y peor, convencidos de que están haciendo lo adecuado porque ven un juego, y tengo amigos de mi edad que son adictos a los videojuegos y que ya su forma de vida es el videojuego. Inclusive yo le pregunté el otro día a un amigo, oye, bueno, ¿y de qué vives? Porque te la pasas pegado en el celular y ¿de dónde obtienes tus ingresos? Hacen apuestas y con esas apuestas hacen como una especie de vacas que le llaman en la lotería, aportan cantidades de dinero y el que gana el videojuego, porque juegan entre varios en línea, es el que se lleva ese presupuesto. Fíjate que me quedo pensando, y manejaste también otro dato muy interesante. Creo que el tema de la educación aquí es fundamental y en las matemáticas de igual forma. Quiero comentarte rápidamente lo que yo viví hasta el momento, y creo que tú lo puedes replicar ahorita en esto que estás proponiendo. Yo de niño y hasta la universidad aborrecía las matemáticas, las odiaba. En esta época de pandemia opté por empezar a hacer algunos ejercicios de álgebra, como digo, literalmente como distracción en un momento de ansiedad, y vi que no era tan malo. Digo, sigo siendo malo, pero me sigo ejercitando, y me doy cuenta que, como bien dices, desde jóvenes o desde muy chicos nos instruyen que las matemáticas son como aburridas, que son difíciles y que las acabamos aborreciendo desde una temprana edad, y con el pasar de los años te das cuenta que son fundamentales. ¿Cómo podemos inculcarle a los más pequeñitos que las matemáticas son fundamentales? ¿Y qué modelo, como bien dices, con juegos y demás, pudieras replicar, inclusive hasta pensar en videojuegos que lleven matemáticas, ¿no? Así es. Tocaste un punto, el punto medular. Esa es la médula de este problema. Cuando somos jóvenes, aborrecemos las matemáticas porque nos enseñan a aborrecer las matemáticas. Aprendí en un libro de psicología, no recuerdo el título, que dice que nosotros aborrecemos lo que no conocemos. Así es. De hecho, de ahí, ese es el origen de la discriminación. Al ver algo nuevo, algo desconocido, lo primero que nuestro cerebro hace como defensa al vernos inútiles para comprenderlo es aborrecerlo u odiarlo. Entonces es más cómodo decir que me aburren las matemáticas a decir no conozco las matemáticas y las voy a investigar. En cualquier campo, por eso comentaba al principio, en cualquier campo de la vida que lo veamos, ocurre de esa forma. Todo lo que no nos es desconocido, pues la forma cómoda de evadirlo es decir que me aburre o que no me gusta. ¿Cómo te aburre y no te gusta lo que no conoces? No es posible. Sin embargo, nuestra mente así lo procesa. La forma respecto de la pregunta de cómo hacerlo es precisamente tener, que sí tenemos ya nosotros diseñados juegos que le interesen a los niños para que empiecen a introducirse en las matemáticas. Pero esos juegos tienen que tener como resultado el hecho de que los niños vean que hay un sentido práctico, que ese conocimiento de las matemáticas no se limita solo al juego. Al momento en que conozco las matemáticas y veo que hay un resultado que me puede ser útil para la vida, empiezo a desarrollar. Inclusive en las primarias, eso sí lo vi con mis hijos en la primaria, ahora hacen juegos de ir a la tiendita y usan billetes y monedas de juguete, y cuando los niños empiezan a ver que hay un sentido práctico, que puedo ir a la tienda y necesito saber cuánto vale el billete, cuánto vale la moneda, la necesidad de sumar y restar, los niños empiezan a inmiscuir en el mundo de las matemáticas. Y una vez que empieza, yo digo, eso es darle crana al niño, como a las carcachitas antiguas, una vez que empiezan a calentar motores, cuando el cerebro se empieza a activar, solitos empiezan a adquirir el gusto y empiezan a competir entre ellos, porque eso sí lo hemos visto con grupos de niños de primaria, empiezan a competir entre ellos para ser el mejor en el campo de las matemáticas. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado su cerebro, al estar funcionando con el hemisferio que le corresponde a las matemáticas, que no recuerdo cuál de ellos es, sin darse cuenta, por inercia, empiezan a usar el campo de la lógica, que también tiene que ver con las matemáticas, y entonces empiezan a
inmiscuir en ese campo. Nosotros ahorita estamos desarrollando el sistema a nivel primaria y secundaria, pero ¿qué pasa con los jóvenes de secundaria? Cuando nosotros les enseñamos que las 10 carreras mejor pagadas que hay ahorita en el mundo tienen que ver con las matemáticas, pues se meten más en el tema. Claro. Porque saben que una vez que ellos perfeccionen el pensamiento matemático, se les están abriendo las puertas para estudiar las carreras que en este momento les están dejando una proyección a futuro bastante buena. Ya nos colgamos porque estuvo muy interesante el tema de las matemáticas, pero te trajimos, mi querido Cristóbal, con el tema de visión política. La pregunta que le hago, por supuesto, a todos los analistas, sean independientes de partidos o en este caso de la sociedad civil, ¿cómo ves el país en términos generales a casi ya la parte media del gobierno de López Obrador? Lo veo y me entristece contestar esto porque lo veo colapsado. Uh-huh. El país está peor que nunca, y puedo decir peor que nunca porque lo comparo con cómo vivimos las tragedias después de la independencia de México, cómo vivimos las situaciones después de la revolución, y me preocupa sobremanera que nuestro señor presidente esté viendo esto como una 4T, cuarta transformación. Uh-huh. Si estudiamos la historia de México con objetividad y sin apasionamiento, nos damos cuenta que cada vez que hubo esas famosas transformaciones no fueron otra cosa que saqueos. Uh-huh. O sea, lo que se dio, y lo estamos viendo en la actualidad, fueron saqueos indiscriminados, muy salvajes, en donde la gente, en un ánimo de querer ganarle al que se le llama más poderoso o más rico, uh-huh, se autodestruye. Se está aplicando aquí la política muy triste del dicho que dice que se queme tu casa aunque se queme la mía. Claro. Veo al país quemándose y veo a nosotros los mexicanos no haciendo algo para detener esta catástrofe a la que nos estamos acercando. Ahorita que hablabas respecto me quedé pensando en exactamente en lo mal que se puede reflejar en muchos temas el país. Nerón tocaba el arpa, ¿no? Cuando se estaba incendiando Roma. Así es. Creo que es una buena comparación. Bueno, vamos un poco a diversos temas. El principal ahorita creo que hay varios, pero creo que ahorita el que está en boga, la situación actual de las mujeres en el país. Se hablan de feminicidios, se habla de un techo de cristal donde supuestamente o en algunos lugares no hay no es equitativo el tema de los salarios respecto de hombres a mujeres. El tema también del presidente en decir que las mujeres que signaron una carta recientemente quejándose de la situación del país, pues es un tema de fifís y de conservadores. ¿Cómo está la mujer en el país actualmente, mi querido Cristóbal? Fíjate que desde mi perspectiva la mujer está muy mal en el país, pero puedo decir con todas las palabras que las mujeres están tan mal como lo estamos los hombres. Claro. Algo que me fascina de mi legislación local, del Código Civil del Estado de México, es que no maneja esta perspectiva de género que tanto se ha estado manejando en la actualidad, porque al manejar perspectiva de género protegemos a un género y desprotegemos al otro. El hecho de hablar de equidad, si no se maneja bien, empieza a formar una discriminación. Protejo a la mujer pero desprotejo al hombre. Fíjate que yo fui 6 años oficial mediador conciliador en Cuautitlán, en el Estado de México. Y cuando hablamos de violencia, la cantidad de hombres golpeados que llegaban a mi oficina, pero además pidiéndome que no lo dijera porque era muy vergonzoso para ellos, es un problema cultural, era igual a la cantidad de mujeres golpeadas. Eso significa que no hay una cuestión de género en el problema, hay una cuestión de educación. Comento lo que dice la ley, el Código Civil del Estado de México, establece generador de violencia. El Código Civil no te dice la agresora o el agresor, el Código te dice el generador de violencia, porque el generador de violencia puede ser el papá, pero puede ser la mamá, pero puede ser el abuelo,
puede ser la abuela, puede ser el hijo, puede ser el sobrino, puede ser el tío. Cualquier miembro del núcleo familiar puede ser un generador de violencia. Por eso en ese aspecto yo creo que debemos de cambiar el pensamiento de equidad de género y de igualdad. Sí estoy de acuerdo con la equidad de género, pero estoy en desacuerdo con el hecho de que se confunda con igualdad. Yo pienso lo mismo, yo como libertario creo que la única igualdad, la única que debe existir, hablando de igualdad, es la que tiene el ser humano frente a la ley, excluyendo el género, ¿no? Efectivamente. O sea, esa es la única, yo no creo en la justicia social ni demás. Y en el otro sentido es muy cierto también lo que refieres, y aparte es valiente en estos días, Cristóbal, referirlo, porque es una realidad. Estamos olvidando que en efecto hay muchas mujeres violentadas, agraviadas, lastimadas, pero también los hay con adultos mayores, lo hay con niños, lo hay con varones. Es decir, lo que yo siempre he argumentado y que luego molesta, pero es una realidad, el grave cáncer de México es la impunidad. Así es, efectivamente. Preciosa palabra, preciosa palabra, aunque es en el sentido negativo, claro. Porque se maneja mucho, y yo creo, maliciosamente creo, que en México todos hablamos de la corrupción para ocultar la impunidad. Así es. Efectivamente, en México la corrupción es el mal menor. El mal mayor es la impunidad. Tenemos una cultura completamente impune. Me gusta. Bueno, que encaminada a la impunidad, perdón. No, adelante. Sí, yo cometo una falta, me ve el policía me detiene porque cometí la falta, le doy sus 2,000 pesos, porque ahora ya las cuotas son muy altas, y me deja ir. Sí hubo corrupción, pero lo que genera esa corrupción es impunidad. Así yo es. sé que pagando un precio determinado por una falta que yo cometo voy a salir bien librado. Mientras no cambiemos ese pensamiento, mientras no se acabe la impunidad, seguirá habiendo corrupción, seguirá habiendo homicidios, feminicidios, desaparición forzada y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Claro, porque del menor al mayor, es decir, cuando yo estaba con Pavel Silva hace algunos meses, estábamos platicando y lo sacamos en las primeras ediciones de Tendencia. Fíjate, en Morelos nada más, en homicidio doloso, la estadística refiere que hay un 98% de impunidad. Es decir, estás hablando que en Morelos hay licencia para matar. Así es, y me consta, y lo puedo decir con todas las palabras, que en el Estado de México estamos peor. Nada más que quiero decirte que el Estado de México tiene la gran virtud de tener una fiscalía que es completamente ciega a los problemas de ese tipo, de como el homicidio, el feminicidio y la violencia, la desaparición forzada, porque los ministerios públicos lo desaparecen cuando inician las carpetas. Terrible. Ya en otra ocasión te contaré, lo digo y tengo las pruebas de cómo funciona la Fiscalía del Estado de México. Pues las fiscalías no son otra cosa más que cajas recolectoras para estar manteniendo a los gobernantes con un gran ingreso. El cajonazo, mira, el cajonazo. Nos queda 1 minuto y siempre culmino mis primeras entrevistas, así que brevemente te voy a plantear. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te preguntara? Si es así, dime cuál y respóndeme brevemente. No, creo que preguntaste correctamente, sin embargo, sí, sería otro tema que me gustaría tocar respecto de lo que ya hablamos, porque me pareció muy bien esta entrevista, me encantó. Gracias. Respecto de qué se está haciendo, qué estamos haciendo para procurar disminuir esos problemas de desaparición forzada, feminicidios, homicidios y violencia intrafamiliar. Es un tema muy extenso, muy interesante, y tenemos, yo creo, que asesorar a la ciudadanía para que sepa cómo combatir, porque con firmas y marchas no se hace nada. Hay que usar las herramientas jurídicas que tenemos para poder empezar a abatir este problema social. Ha sido un gusto el día de hoy hablar con Cristóbal Regalado. Ya saben que va a estar constantemente con nosotros en Tendencia Informativa. Así que sin más, le agradezco a todo el auditorio de Tendencia 102.1 FM el habernos acompañado. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la mañana. Agradezco por supuesto también al jefe de producción, Pavel Silva. Muchas gracias y hasta mañana.
Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento.